Nunca olvidaré aquella noche de Navidad. No porque hubiera luces más brillantes ni villancicos más afinados, sino porque fue la noche en que todo lo que yo creía seguro se rompió en silencio, frente a mis propios ojos. El millonario regresó sin avisar. No hubo escolta. No hubo llamadas. No hubo protocolo. Solo el sonido de la puerta abriéndose lentamente y el frío entrando con él, mezclándose con el aroma dulce del pino navideño. Yo estaba allí. Siempre estaba allí. Invisible. Silenciosa. Cumpliendo mi trabajo como empleada doméstica, como cuidadora, como la mujer que sostiene una casa que no le pertenece. La mansión estaba decorada como una postal perfecta, árbol gigante, regalos impecables, mesas listas para una cena elegante. Pero algo no encajaba. El silencio no era paz. Era tensión. Entonces escuché un llanto. Un llanto pequeño. Ahogado. Desesperado. Corrí por instinto. No pensé en reglas, ni en jerarquías, ni en que yo no debía estar allí. Pensé solo en la niña. La encontré en la habitación del fondo, abrazada a su oso de peluche, con las mejillas rojas y los ojos llenos de miedo. Temblaba. Y no era por el frío. Fue en ese instante cuando él apareció en la puerta. El millonario. El hombre poderoso, respetado, admirado por todos. El padre. Su rostro se transformó al ver la escena. Primero confusión. Luego incredulidad. Y finalmente, shock puro. Porque lo que vio no era una simple empleada cuidando a su hija. Vio algo que jamás debió existir en su propia casa en Navidad. La niña tenía marcas en los brazos. Pequeñas. Disimuladas. Pero reales. Yo me interpuse sin pensar, abrazándola con fuerza, como si mi cuerpo pudiera protegerla de todo. Sentí el rosario que siempre llevo en el bolsillo apretarse contra mis dedos. Ese era mi único lujo. Mi única fuerza. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó él, con una voz que no reconocí. Quise hablar. Quise contarle todo. Pero antes de que pudiera decir una sola palabra, otra figura apareció detrás de él. Elegante. Impecable. Sonriente. La mujer que todos admiraban. La que decía amar a la niña. La que decía proteger esta familia. La villana aún no había mostrado sus colmillos. Pero esa noche, yo sentí, en lo más profundo, que la Navidad no traería paz, sino una guerra silenciosa. Porque algo parecía seguro. Pero no lo estaba. Y lo que el millonario estaba a punto de descubrir cambiaría su vida, la mía, y el destino de una niña inocente para siempre. Si crees que esto termina aquí, te equivocas. Esto apenas comienza. Siempre he sabido cuál es mi lugar en el mundo. No porque alguien me lo dijera con palabras, sino porque la vida se encargó de enseñármelo desde muy temprano. Yo no nací para que me miraran. Nací para sostener. Para limpiar lo que otros ensucian. Para cuidar lo que otros dan por hecho. Esa casa inmensa no era mía, pero la conocía mejor que nadie. Sabía dónde crujía el piso, qué ventana dejaba pasar el viento y en qué rincón el frío se volvía más cruel. Allí me movía como una sombra silenciosa, siempre con el mismo delantal, siempre con el rosario escondido en el bolsillo, rozando mi piel como un recordatorio de quién soy. La niña. Ella era la razón por la que cada mañana me levantaba sin quejarme. La cuidaba desde que apenas caminaba. Le hacía trenzas, le curaba las rodillas, le cantaba bajito cuando tenía pesadillas. Cuando lloraba, me buscaba a mí. No a su padre ausente por trabajo. No a la mujer elegante que decía ser su protectora. A mí. Esa noche de Navidad, antes de que el millonario regresara sin avisar, la niña ya estaba distinta. No quiso cenar. No quiso jugar. Se aferraba a su oso como si fuera un salvavidas. Yo lo noté. Siempre lo noto. Porque cuando una niña cambia, es porque algo le duele. ¿Qué te pasa, mi amor?, le pregunté en voz baja. No respondió. Bajó la mirada. Sus manitas temblaban. Fue entonces cuando vi las marcas. Apenas visibles. Disimuladas bajo el pijama. Mi corazón se detuvo. Sentí una rabia tan profunda que tuve que morderme la lengua para no gritar. Pero no grité. Nunca grito. Las empleadas no gritan. Las empleadas aguantan. La abracé. La protegí con mi cuerpo. Y tomé una decisión silenciosa. Pasara lo que pasara, nadie volvería a tocarla. Por eso, cuando escuché la puerta abrirse y los pasos firmes del millonario entrando a la casa, supe que algo iba a cambiar. No sabía cómo. No sabía cuándo. Pero sabía que esa noche ya no podía seguir callando. Él era un buen hombre. Siempre lo fue. Nunca me humilló.
Nunca me miró por encima del hombro. Su pecado no era la maldad, sino la ausencia. El exceso de trabajo. La ceguera de quien cree que el dinero puede reemplazar la presencia. Cuando me vio con la niña en brazos, entendí que el destino acababa de empujarnos a un punto sin retorno. Pero también supe algo más: si hablaba demasiado pronto, me destruirían. Si callaba, la niña corría peligro. Y mientras yo luchaba con ese miedo, la villana observaba desde la sombra, midiendo cada gesto, preparando su jugada. Esa noche no era solo Navidad. Era el inicio de una batalla desigual. Y yo, la empleada invisible, ya estaba en el centro del fuego. Yo siempre supe que las casas grandes esconden silencios peligrosos. Pero nunca imaginé que el rostro más bello de esa mansión sería también el más cruel. La villana apareció como siempre, impecable. Vestido ceñido, maquillaje perfecto, sonrisa ensayada frente al espejo. En Navidad, su elegancia era casi insultante. Parecía una postal viva, una mujer hecha para ser admirada, nunca cuestionada. Cuando entró en la habitación y nos vio, Amy abrazando a la niña, al millonario paralizado en la puerta, no mostró sorpresa. Solo inclinó levemente la cabeza, como si ya supiera que ese momento llegaría. ¿Qué significa este escándalo?, preguntó con una voz dulce, demasiado dulce. La niña se estremeció. Eso fue lo primero que él notó. Yo apreté el rosario dentro del bolsillo. Siempre hago eso cuando el miedo se mezcla con la rabia. Sentí el corazón golpearme el pecho, pero mantuve la cabeza baja. Las empleadas no miran a los ojos. Las empleadas esperan órdenes. Ella se acercó despacio, midiendo cada paso, y extendió la mano hacia la niña. Ven, cariño, no exageres, dijo, con una sonrisa que no llegó a los ojos. La niña se aferró a mí con fuerza. Sus dedos pequeños se clavaron en mi uniforme como si yo fuera su último refugio. Y ahí ocurrió algo que jamás olvidaré: el millonario dio un paso al frente. No la toques, dijo él. Fue apenas un murmullo, pero bastó para que el aire se volviera pesado. La villana lo miró sorprendida por una fracción de segundo. Solo una. Luego recuperó el control. ¿Estás cansado?, respondió. Llegaste sin avisar, confundes las cosas. Esta mujer está fuera de lugar. Esa mujer. Así me llamó. Yo sentí como la humillación me quemaba por dentro, pero no solté a la niña. No podía. Si la soltaba, la perdía. ¿Tiene marcas?, insistió él. ¿Puedes explicarme eso? La villana suspiró, como si estuviera harta de un drama innecesario. Se inclinó, fingiendo preocupación. Es torpe, dijo. Siempre se cae. Además, ya sabes cómo exageran las empleadas, buscan llamar la atención. Sus palabras eran suaves, pero cada sílaba era un cuchillo. Luego me miró directamente por primera vez. ¿Verdad que sí?, preguntó. Dile que fue un accidente. Ese fue el momento exacto en que entendí quién era ella de verdad. No gritó. No golpeó. No se descontroló. Manipuló. Yo no respondí. El silencio fue mi única defensa. La villana sonrió, satisfecha, y volvió a dirigirse al millonario. Mañana hablaremos con calma. No es una noche para conflictos. Es Navidad. Navidad. La palabra sonó hueca. Antes de salir, se inclinó hacia mí y susurró, apenas audible: ten cuidado. Las personas como tú se rompen fácil. Esa fue su primera crueldad abierta. Y nadie más la escuchó. Pero yo supe, con una claridad aterradora, que ella no se detendría. Que esa mujer elegante ya estaba moviendo piezas. Que su objetivo no era solo la niña, era eliminarme a mí. Y mientras la puerta se cerraba tras ella, entendí que algo que parecía estable estaba a punto de derrumbarse. Porque la villana ya había entrado en escena. Y cuando eso ocurre, nadie sale ileso. Yo no dormí esa noche. Nadie que ama de verdad podría hacerlo. La casa quedó en silencio, pero no era un silencio de paz. Era un silencio vigilante, como si las paredes mismas escucharan. Me senté junto a la cama de la niña, acariciándole el cabello hasta que su respiración se volvió lenta. Afuera, las luces de Navidad seguían encendidas, burlándose de nosotros con su alegría falsa. El millonario se había encerrado en su despacho. No lo vi, pero lo sentí. Cuando un hombre bueno empieza a dudar de su propia casa, el aire cambia. Yo sabía que estaba pensando, recordando ausencias, preguntándose qué había dejado de ver. Y mientras tanto, ella se movía. La villana no perdió tiempo. A la mañana siguiente,
Apareció en la cocina como si nada hubiera pasado. Sonrisa perfecta. Taza de porcelana entre las manos. Parecía la dueña absoluta del lugar. Hoy será un día largo, dijo, sin mirarme. Vendrán visitas. Quiero la casa impecable. Asentí en silencio. Eso también era parte de su juego, hacerme sentir pequeña, reemplazable, culpable. Más tarde, la escuché hablar por teléfono. No quería oír, pero mi trabajo siempre me enseñó a escuchar sin ser vista. Sí, todo bajo control, susurró. Él duda, pero dudará de ella, no de mí. Sentí un frío recorrerme la espalda. Algo parecía seguro, yo creía que la niña estaba a salvo mientras yo estuviera cerca. Pero no lo estaba. Ese mismo día, la villana organizó una reunión familiar. Invitó a abogados, a amigos influyentes, a personas que yo solo había visto en revistas. Todos vestidos de lujo, todos sonrientes. Y en medio de ese desfile de poder, yo servía café, bajaba la cabeza, fingía no existir. La niña no estaba conmigo. Eso ya era extraño. Está descansando, dijo la villana cuando pregunté. No la molestes. Mi instinto gritó. Pero obedecí. Porque en casas como esa, desobedecer tiene precio. Fue durante la reunión cuando ella lanzó la primera bomba. Estoy preocupada por el comportamiento de la empleada, dijo, con voz suave. He notado actitudes inapropiadas. Demasiado apego. Demasiada confianza. Algunos asintieron. Otros me miraron como si yo fuera un objeto defectuoso. No quiero exagerar, continuó, pero cuando hay niños, hay que ser cuidadosos. Mi corazón se detuvo. El millonario levantó la mirada. Por primera vez, vi duda en sus ojos. ¿Qué estás insinuando?, preguntó él. La villana suspiró, como si le doliera decirlo. Nada concreto. Solo, señales. Y ya sabes cómo es la gente humilde. A veces se confunden los límites. Ese fue el golpe. No frontal. No brutal. Sutil. Yo entendí entonces que la conspiración ya estaba en marcha. Ella no necesitaba pruebas. Necesitaba sembrar sospechas. Convertirme en una amenaza silenciosa. Esa tarde, cuando por fin pude ver a la niña, la encontré distinta. Callada. Con miedo. Me dijeron que no hablara contigo, susurró. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Algo que parecía seguro, mi lugar, mi vínculo con ella, mi silencio, ya no lo era. Y mientras yo intentaba pensar cómo protegerla, la villana observaba desde lejos, segura de que su plan avanzaba sin obstáculos. No sabía aún hasta dónde llegaría. Pero sí sabía una cosa, cuando el poder conspira, la verdad queda atrapada. ¿Y lo peor? Esto era solo el comienzo. Yo siempre creí que lo peor que podía pasarle a alguien como yo era perder el trabajo. Esa mañana entendí lo ingenua que había sido. Todo comenzó con una urgencia falsa. La villana apareció alterada, con el teléfono en la mano y el ceño fruncido, actuando frente a todos como la mujer preocupada que no era. La niña no aparece, dijo. Fui a buscarla a su habitación y no está. El mundo se me cayó encima. Corrí por los pasillos sin esperar permiso. Abrí puertas, llamé su nombre, sentí como el corazón me golpeaba las costillas. La mansión, tan grande y elegante, se volvió un laberinto cruel. El millonario bajó las escaleras a toda prisa. ¿Qué pasa?, preguntó, con la voz tensa. Debe estar escondida, respondió ella rápidamente. Pero, alguien la vio por última vez con la empleada. Todos los ojos se clavaron en mí. Eso no es verdad, dije, por primera vez alzando la voz. Me prohibieron verla. Silencio. Un silencio pesado, incómodo. Entonces ocurrió la segunda reviravolta. La villana dio un paso hacia mí, con una expresión casi maternal, dijo, no te preocupes. Yo sé que la quieres. Tal vez la llevaste a jugar sin avisar. Ayúdanos a encontrarla. Fingía ayudar. Pero yo sentí el veneno detrás de cada palabra. Yo no la saqué de su habitación, repetí. No me dejaron entrar. Ella asintió, como si me comprendiera. Claro, claro, susurró. Busquemos juntas. Eso fue una trampa. Minutos después, un grito atravesó la casa. La niña estaba en el sótano. Asustada. Temblando. Encerrada. Cuando el millonario la tomó en brazos, respiré aliviada, solo por un segundo. ¿Por qué estaba aquí abajo?, preguntó él. Antes de que yo pudiera decir algo, la villana habló. Porque alguien la trajo, dijo. Y ese alguien dejó esto.
Un objeto cayó al suelo. Mi rosario. Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. Eso no, balbuceé. Eso estaba en mi bolsillo. Exacto, respondió ella. En tu bolsillo. La tercera reviravolta se cerró como una jaula. ¿Me estás diciendo que yo encerré a la niña? Pregunté, con lágrimas cayendo sin control. No lo sé, dijo la villana, encogiéndose de hombros. Pero las cosas hablan solas. El millonario me miró. No con odio. Con confusión. Y eso dolió más. ¿Puedes explicarlo? Me preguntó él. Quise gritar que era una mentira. Que me estaban usando. Que alguien tan poderosa como ella podía plantar cualquier cosa. Pero ¿cómo se defiende una empleada contra una mujer que controla cada rincón de la casa? Yo la protegería con mi vida, dije. Jamás le haría daño. La villana. Suspiró, como si le doliera verme así. A veces el apego enfermo se confunde con amor, sentenció. Entonces llegaron los guardias. Y después, la policía. No me esposaron. Pero me apartaron. La niña lloraba, estirando los brazos hacia mí. No se la lleven, gritó. Ella no fue. Nadie escuchó. Mientras me sacaban del salón, entendí algo aterrador. La villana no solo había creado el conflicto. Había cometido el crimen perfecto sin ensuciarse las manos. Yo era ahora la culpable ideal. Y lo peor de todo. El verdadero peligro para la niña seguía dentro de esa casa. Nunca me había sentido tan pequeña. No por las paredes altas ni por los trajes caros que me rodeaban, sino por la forma en que el silencio me aplastaba el pecho mientras todos decidían mi destino sin escucharme. Me sentaron en una silla, lejos de la niña. Los guardias permanecían rígidos, como estatuas sin alma. La villana ocupó el centro del salón, erguida, impecable, controlando cada mirada. Parecía una reina impartiendo justicia. Es por el bien de la niña, decía. No podemos correr riesgos. Yo miraba al millonario. Esperaba algo. Una palabra. Un gesto. Pero él estaba atrapado entre la duda y el miedo de haber fallado como padre. Ese fue su error. No de maldad. De cansancio. De exceso de confianza en un mundo que no conoce la pobreza ni la manipulación. La policía pidió pruebas. Y entonces llegó la cuarta reviravolta. La villana entregó un teléfono. Encontré esto en la habitación de la empleada, dijo. Son grabaciones, perturbadoras. Reprodujeron el audio. Mi voz. O al menos algo que sonaba exactamente como yo. Nadie la va a extrañar, es mejor que esté conmigo. Sentí que me arrancaban el alma. Eso no lo dije yo. Grité. Nunca. Pero las miradas ya habían cambiado. Incluso el millonario frunció el ceño. ¿Cómo explicas esto? Me preguntó, con la voz rota. No pude. ¿Cómo se explica una mentira perfecta? La villana bajó la cabeza, fingiendo dolor. No quería llegar a esto, susurró. Pero la niña merece seguridad. Seguridad. Qué palabra tan sucia en su boca. Me apartaron definitivamente de la casa. No hubo esposas. Hubo algo peor, desprecio educado. Antes de irme, miré a la niña una última vez. Ella lloraba en silencio, abrazando su oso. Yo levanté la mano, intentando transmitirle fuerza. No tengas miedo, le dije. Nunca estás sola. La villana se interpuso entre nosotras. Es suficiente, ordenó. No la traumatices más. Cuando crucé la puerta, sentí que algo dentro de mí se quebraba. Había perdido mi trabajo. Mi lugar. Mi voz. La prensa no tardó. Empleada sospechosa. Apego peligroso. Caso bajo investigación. Yo era el monstruo perfecto para una historia elegante. Esa noche dormí en una habitación prestada, con el rosario entre las manos, llorando en silencio. Pensé en rendirme. Pensé que tal vez el mundo siempre gana. Pero entonces recordé los brazos pequeños rodeando mi cuello. El miedo en los ojos de la niña. Y entendí algo esencial, no me habían derrotado. Solo me habían empujado al fondo. Y desde ahí, aún podía luchar. La villana creía haber ganado. El mundo también. Pero la verdad, aunque enterrada, respira. Y cuando vuelva a salir, nadie estará preparado. Nunca subestimes a alguien que ya lo perdió todo. Cuando no te queda nada, el miedo cambia de forma, y se convierte en claridad. Yo ya no tenía trabajo, ni casa, ni reputación. Pero tenía algo que la villana no había podido arrancarme, mi memoria. Y la memoria, cuando se ordena,
empieza a mostrar grietas en las mentiras. Esa mañana, mientras lavaba mis manos una y otra vez en un baño ajeno, recordé un detalle mínimo. Tan pequeño que había pasado desapercibido incluso para mí. El día anterior a la acusación, la villana había entrado en mi cuarto sin avisar. Dijo que buscaba sábanas limpias. Yo bajé la cabeza, como siempre. No pensé nada. Pero ahora ese recuerdo ardía. El teléfono. El audio. La voz falsa. No era magia. Era preparación. Busqué ayuda donde nunca antes había mirado, en alguien tan invisible como yo. El guardia nocturno de la mansión. Un hombre mayor, cansado, de pocas palabras. Siempre amable conmigo. Siempre ignorado por los de arriba. ¿Las cámaras del sótano funcionan? Le pregunté, casi en un susurro. Me miró en silencio. Luego negó lentamente. No todas, respondió. Algunas graban sin que nadie revise. Mi corazón dio un salto. No podía entrar a la casa. Estaba prohibido. Pero la verdad no siempre necesita puertas abiertas. A veces solo necesita que alguien se atreva a mirar. Mientras tanto, el millonario tampoco dormía. Yo no lo veía, pero lo sentía. Cuando un hombre bueno empieza a atar cabos, lo hace en silencio. Recordó mis años de servicio. Mi entrega. La forma en que la niña me buscaba cuando tenía miedo. Y entonces ocurrió algo inesperado. La niña habló. No frente a adultos. No frente a abogados. Habló con su osito. Ella no me encerró, susurró. Fue la señora bonita. Me dijo que era un juego. La niñera temporal escuchó. Y dudó. Eso no era una prueba legal. Pero era una grieta. La quinta reviravolta no fue una explosión. Fue un susurro que empezó a crecer. El millonario pidió ver las grabaciones completas. Todas. Incluso las que no servían. La villana sonrió con calma. Estaba segura de sí misma. No hay nada que ocultar, dijo. Pero yo sabía que mentía. Porque los mentirosos siempre creen que controlan cada detalle. Y nadie controla todo. Esa noche, el guardia encontró algo. Un fragmento. Borroso. Sin sonido. Pero claro. La villana bajando al sótano. La niña detrás. Mi rosario, aún en mi bolsillo. No era suficiente para limpiar mi nombre. Pero era suficiente para romper la perfección del plan. El millonario miró la pantalla durante largos minutos. Y por primera vez, no dudó de mí. Si esto es verdad, dijo, todo cambia. La villana aún no lo sabía. Seguía caminando segura, elegante, creyendo que la tormenta había pasado. Pero yo sentí algo distinto. Como un latido nuevo. La verdad no había salido completa. Pero ya había respirado. Y cuando la verdad toma aire, nunca vuelve a callarse. Cuando la verdad asoma, no se lanza al vacío sin protección. Se cuida. Se esconde. Se prepara para golpear en el momento exacto. Yo no podía volver a la mansión. Oficialmente seguía siendo sospechosa. Extraoficialmente, era un error incómodo que todos preferían olvidar. Pero el millonario ya no quería olvidar. Y cuando un hombre poderoso decide escuchar, el mundo se reacomoda en silencio. No me llamó directamente. Eso habría sido peligroso. Me buscó a través de alguien inesperado, la abogada de la fundación infantil que él financiaba desde hacía años. Una mujer seria, sin maquillaje excesivo, con ojos cansados de ver injusticias. Él cree en usted, me dijo. Pero necesita algo sólido. Algo que no pueda ser manipulado. Asentí. Yo también lo sabía. El plan no era vengarme. Era proteger a la niña. Y para eso, la villana debía sentirse segura. Intocable. Con el ego inflado. Mientras tanto, la villana aceleraba su propio juego. Anunció una gala benéfica de Navidad tardía. Prensa. Donantes. Cámaras. Una exposición pública perfecta. Su escenario soñado. Será un homenaje a la familia, decía. A la superación. A la protección de la infancia. ¡Qué ironía! El millonario aceptó. Y ese fue el anzuelo. El guardia nocturno entregó más fragmentos. Horarios alterados. Registros borrados. Nada definitivo por separado. Demoledor en conjunto. La abogada armó el rompecabezas con paciencia quirúrgica. Yo aporté lo único que nadie más tenía, detalles pequeños. Miradas. Frases. Rutinas de abuso disfrazadas de disciplina. Y entonces recordé algo crucial. El teléfono falso. El audio.
La villana no sabía grabar voces. Pero alguien sí. Su asistente personal. Una joven ambiciosa, descartable, que había sido humillada demasiadas veces. La contactamos. Tenía miedo. Pero también rencor. Ella me obligó, confesó. Dijo que si no lo hacía, me destruiría. Eso era todo. No lo suficiente para un arresto inmediato. Sí lo suficiente para una exposición pública irreversible. El plan era simple y cruel, como la verdad, dejar que la villana hablara. Que se confiara. Que se exhibiera sola. La gala sería transmitida en vivo. La niña estaría allí. El millonario también. Y yo volvería a entrar en esa casa. No como empleada, sino como testigo. Esa noche, al apretar el rosario, sentí miedo. Pero ya no era un miedo que paraliza. Era un miedo que empuja. La villana creía que todo estaba bajo control. Que había ganado. No sabía que el escenario que había construido para brillar sería el lugar exacto de su caída. Nunca olvidaré cómo se veía esa noche la mansión. Más luminosa que nunca. Más viva. Más falsa. La gala benéfica era un espectáculo calculado al milímetro. Alfombra roja, cámaras, flashes, copas brillando bajo las luces. La élite sonriendo para aparentar bondad. Y en el centro de todo, ella, la villana, radiante, segura, convencida de que había ganado para siempre. Yo observaba desde el fondo. Nadie me reconocía. Eso también era parte del plan. El millonario caminaba a su lado, serio, impecable, con una calma que solo yo sabía que era peligrosa. Cuando un hombre bueno deja de hablar, es porque ya decidió actuar. La niña estaba allí. Vestido blanco. Ojos grandes. La sostenía de la mano una mujer de la fundación. Yo sentí un nudo en la garganta. Seguía siendo tan pequeña, y había pasado por tanto. La villana subió al escenario entre aplausos. Esta noche celebramos la familia, dijo. La protección de nuestros niños. El amor. Mentía con una facilidad aterradora. Yo apreté el rosario. Y entonces empezó la sexta y última reviravolta. El millonario levantó la mano. Antes de continuar, dijo, quiero compartir algo importante. La villana lo miró, confundida solo un segundo. Cariño, no estaba en el programa, lo está ahora, respondió él. Las pantallas gigantes se encendieron. Primero, los fragmentos del sótano. La villana guiando a la niña. El encierro. Las horas. Un murmullo recorrió el salón. Eso no es lo que parece, empezó ella, riendo nerviosa. Luego, el audio real. La asistente confesando. La orden clara. La amenaza. El silencio fue brutal. ¿Quieres seguir hablando de protección? Preguntó el millonario, con la voz firme. ¿O prefieres explicar por qué destruiste a una mujer inocente para ocultar tu crueldad? La villana retrocedió. Buscó aliados. No encontró ninguno. Entonces ocurrió lo que nadie esperaba. La niña soltó la mano de la mujer que la cuidaba. Y caminó sola hasta el escenario. Ella me cuidó, dijo, señalándome. Siempre. Y tú me encerraste, añadió, mirando a la villana. Dijiste que si hablaba, ella desaparecería. Un grito ahogado. Cámaras grabando. Justicia en tiempo real. La villana cayó. No con elegancia. Con pánico. La policía avanzó entre el público. Las esposas brillaron más que cualquier joya. Yo no lloré. No grité. Solo respiré. El millonario se acercó a mí. Perdóname, dijo. Por no haber visto antes. No hacía falta decir más. Esa noche, el mundo vio lo que siempre se oculta, que las empleadas también salvan vidas. Que la bondad no usa trajes caros. Y que el mal, cuando se expone, no resiste la luz. La caída de alguien como ella siempre es pública. No por azar. Por justicia emocional. Al día siguiente, la prensa ya tenía los titulares. Caída de la villana de la Navidad, su traición al descubierto. Empleada heroica expone la verdad. Nadie esperaba que la gala terminara en escándalo. Ella intentó defenderse. Intentó explicar que todo era un malentendido. Pero nadie la escuchó. Ni el millonario, ni la fundación, ni el público que vio en vivo sus mentiras. Sus antiguos aliados la evitaron. Su belleza se volvió irrelevante. Su poder, inútil. Su sonrisa, una máscara rota. La justicia pública se consumó en silencio, los donantes retiraron su apoyo. Sus fiestas y galas quedaron vacías.
Su nombre comenzó a asociarse con engaño y manipulación. Y allí, sola, la vi en un último evento mediático, sin aplausos, sin cámaras que la adoraran, solo el eco de lo que ella misma había creado. ¿Qué hiciste con tu vida?, preguntó alguien desde la prensa. Ella bajó la cabeza. No respondió. No podía. El mundo la había expulsado. La humillación fue su castigo. Y por primera vez, comprendió lo que significa perder todo, mientras los demás avanzan. Para mí, para la niña y para el millonario, ese espectáculo fue el cierre de un capítulo oscuro. La villana ya no existía como amenaza. Solo como advertencia. La mañana después de la caída de la villana fue diferente. La mansión respiraba otra vez. No porque las paredes cambiaran, sino porque la verdad había limpiado cada rincón oscuro que ella había dejado. El millonario me miró con una mezcla de respeto y gratitud que aún no sé describir. Nunca debí dudar de ti, dijo. Lo siento. Yo solo sonreí, con el rosario entre las manos. No necesitaba más palabras. La niña estaba a salvo. Eso bastaba. La niña corrió hacia mí, con sus ojos brillando de alegría y confianza renovada. Tía. Me llamó. Pensé que ya no volverías. Siempre vuelvo, respondí, abrazándola fuerte. Siempre. El millonario se acercó, observando la escena. No solo eres parte de la familia, eres esencial, dijo. Sentí un calor en el pecho, un reconocimiento que jamás imaginé recibir. Esa Navidad terminó siendo diferente. No hubo regalos caros, ni cenas ostentosas, ni luces que deslumbraran. Hubo abrazos sinceros, risas puras, y la sensación de que habíamos sobrevivido a algo que podía haber destruido nuestras vidas. La villana ya no estaba, pero su recuerdo sirvió de lección. El poder real no está en las apariencias, sino en el coraje, la bondad y la lealtad. Por primera vez en años, sentí que podía mirar al futuro sin miedo. Que la oscuridad que había vivido no definiría mi destino. Que la niña y yo podríamos caminar juntas, protegidas, libres y fuertes. Mi transformación no fue instantánea. No se trataba de ropa elegante ni de riquezas. Se trataba de reconocer que mi valor es incuestionable, que mi sacrificio tiene sentido y que mi amor puede cambiar vidas. Y mientras el millonario y la niña compartían una sonrisa que prometía días mejores, supe que la historia apenas comenzaba a florecer. Al final, la Navidad que parecía condenarnos se transformó en enseñanza. No siempre ganan los poderosos. No siempre triunfan los que aparentan bondad. La empleada invisible, aquella que todos ignoraban, demostró que la verdadera fuerza está en la humildad, el amor y la lealtad. La niña, protegida y segura, pudo sonreír sin miedo. Y el millonario comprendió que la presencia y la atención valen más que cualquier riqueza. La villana, cuya belleza y poder parecían invencibles, fue derrotada por su propia arrogancia y por la justicia emocional que el mundo necesitaba ver. Su caída pública se convirtió en recordatorio de que quien manipula y engaña finalmente paga su precio. Mi transformación no fue solo visible, fue simbólica. De empleada invisible a heroína reconocida. De sacrificio silencioso a fuerza que mueve corazones. El rosario que llevaba conmigo no solo era un objeto, era el símbolo de la esperanza y de la protección que ninguna riqueza puede comprar. Así, aprendimos todos que, la bondad supera la crueldad. El amor verdadero no depende de estatus ni riqueza. La justicia emocional siempre encuentra su camino, incluso cuando parece invisible. La Navidad terminó siendo un renacer. Un recordatorio de que los héroes pueden estar en los lugares más inesperados, y que la verdad y el coraje siempre prevalecen. La calma después de la tormenta parecía absoluta, pero yo sabía que la paz era solo un suspiro. La mansión había recuperado su brillo, las sonrisas se habían vuelto sinceras, y la villana ya no amenazaba nuestras vidas. Sin embargo, los recuerdos permanecían, pesados, insistentes, recordándome que la seguridad puede ser un espejismo. La niña, ahora más confiada, empezaba a explorar su mundo con curiosidad y valentía. Pero yo seguía vigilante. Cada paso, cada puerta, cada persona nueva que entraba en la casa despertaba mi instinto protector. Ya no era solo mi trabajo, era una responsabilidad que llevaba en la sangre. El millonario había cambiado también. Su mirada ya no era la de un hombre cegado por el trabajo y el protocolo. Era un hombre presente, consciente, que entendía que la riqueza no reemplaza la atención ni el amor. Me miraba con respeto y confianza, pero también con un cuidado silencioso, como si esperara que un día mis fuerzas flaquearan y necesitara apoyarme.
Pero el mundo externo nunca descansa. Un mensaje anónimo llegó a la Fundación Infantil, fotos manipuladas, rumores de acusaciones pasadas, insinuaciones sobre mi supuesta inestabilidad. La villana estaba desaparecida, pero sus aliados invisibles comenzaban a moverse. Alguien quiere jugar, susurré al millonario esa misma noche. Alguien que no ha olvidado su poder. Él asintió, serio. Su presencia era un ancla. Lo sé, dijo. Pero esta vez no estarás sola. Esa noche, mientras la nieve caía sobre la ciudad, comprendí que la verdadera batalla apenas comenzaba. Que la invisibilidad puede salvar vidas, pero también puede ser la única defensa contra enemigos que creen que el tiempo los ha olvidado. El sol apenas se filtraba por las cortinas de la habitación de la niña cuando supe que la tranquilidad era una ilusión. La mansión respiraba como siempre, grande y silenciosa, pero dentro de cada muro latía algo que no podía ignorar. A pesar de la victoria sobre la villana, había ecos de su crueldad en cada rincón, y los aliados que creía derrotados comenzaban a moverse en la sombra. La niña se despertó antes de mí, con sus ojos grandes y curiosos, y corrió hacia mí con ese abrazo que derrite cualquier miedo. La sostuve en mis brazos, sintiendo su respiración temblorosa, y comprendí que cada instante de paz era una tregua, no un final. Mientras desayunábamos, recibí un correo electrónico anónimo con fotos de días antiguos, momentos privados, imágenes que parecían cotidianas, pero que, a manipuladas, podrían sembrar dudas sobre mi honestidad. La villana estaba ausente, sí, pero alguien continuaba su juego, alguien decidido a destruir lo que habíamos construido. Alguien quiere ponerme en la mira de nuevo, susurré al millonario. No es ella, pero sus aliados siguen activos. El millonario me miró, con una mezcla de seriedad y preocupación. Te protegeré, dijo. Esta vez no habrá errores. Sentí que la carga recaía nuevamente sobre mis hombros, y sin embargo, no podía dejar que la niña viera miedo en mí. Cada paso que daba debía ser firme, cada decisión calculada. Esa tarde, mientras organizaba juguetes y repasaba la rutina de la niña, una sirvienta nueva se presentó. Aparentemente inocente, con una sonrisa perfecta, pero algo en su mirada me hizo recordar los primeros indicios de la villana, confianza excesiva y una arrogancia sutil. La observé mientras acomodaba los adornos de Navidad aún presentes en la mansión, y comprendí que mi instinto no me había fallado. Horas después, mientras revisaba documentos de la Fundación Infantil con la abogada de confianza del millonario, recibimos un aviso inquietante, un mensaje en redes sociales cuestionando la transparencia de la familia, insinuando que la supuesta heroína, yo, tenía motivos ocultos. El texto estaba cuidadosamente redactado, y cada palabra estaba pensada para sembrar miedo y duda en quienes nos rodeaban. Es un ataque coordinado, dijo la abogada. No vienen de la villana directamente, pero son lo suficientemente inteligentes para manipular la opinión pública. El millonario y yo nos miramos en silencio. Sabíamos que esto ya no era un simple juego, alguien intentaba socavar nuestra verdad y nuestra vida familiar, y la niña, aunque ajena a los detalles, sentiría cualquier error. Por la noche, mientras vigilaba su dormitorio antes de dormir, sentí una presencia distinta. No había intrusos visibles, pero el aire estaba cargado, como si cada objeto de la casa contara secretos que no debía ignorar. Apreté el rosario entre mis manos y le susurré a la niña. Nada puede tocarnos mientras estemos juntas. El millonario, desde su despacho, me observaba en silencio. Sabía que cada decisión que tomaba no era solo para protegerme a mí, sino a la niña y a toda la familia. Su mirada reflejaba confianza, pero también el peso de la responsabilidad. Aquella noche comprendí que la victoria sobre la villana había sido solo la primera batalla. El mundo estaba lleno de sombras del pasado, de recuerdos que podían ser manipulados y usados en nuestra contra, y mi tarea como protectora no había hecho más que comenzar. Sabía que, para ganar esta nueva etapa, tendría que ser más astuta, más rápida y más invisible que nunca. Pero también sabía que mi fuerza venía del amor, la lealtad y la convicción de que ningún poder puede destruir lo que es justo y verdadero. Mientras la nieve caía sobre la ciudad, un frío silencioso me recordó que la Navidad no es solo luces y regalos, es la prueba de que incluso en el invierno más largo, la esperanza y la valentía pueden prevalecer. El día siguiente comenzó con un silencio inquietante. La mansión, normalmente viva con el bullicio de sirvientes y los pasos de la niña, parecía contener la respiración, como si todos presintieran que algo se acercaba. Yo, siempre atenta, recorría cada pasillo con pasos ligeros, mis ojos buscando cualquier detalle fuera de lugar.
El millonario estaba en su oficina, revisando informes financieros y de seguridad, pero su mirada se levantaba de vez en cuando hacia mí, transmitiendo confianza y preocupación al mismo tiempo. No hacía falta que dijera nada, yo sabía que estábamos juntos en esto, aunque los enemigos fueran invisibles y astutos. Esa mañana llegó un paquete sin remitente. Era un sobre grueso, con fotos de la niña y de mí en momentos cotidianos, enseñándole a leer, jugando en el jardín, nuestras rutinas privadas. Cada imagen estaba cuidadosamente seleccionada para sugerir que yo tenía un control excesivo, un apego peligroso, como si fuera la narradora de un crimen aún no cometido. Mi corazón se tensó, pero no dejé que la niña lo notara. Mientras jugaba con sus muñecos, me senté junto a ella, inventando historias y canciones. El instinto me decía que la seguridad no se logra con miedo, sino con normalidad, con amor cotidiano. El millonario llamó a una reunión urgente con la abogada y el equipo de seguridad. La villana podía estar desaparecida, pero sus aliados estaban activos. Las fotos, los mensajes anónimos, los rumores en redes sociales, todo formaba parte de una estrategia silenciosa y calculada para desestabilizarnos. Quieren que dudemos de nosotros mismos, dijo el millonario. Que cuestionemos nuestra verdad. Pero no lo harán. Mientras preparábamos un plan de acción, observé a la nueva sirvienta. Su presencia seguía siendo sospechosa. Nada evidente, solo pequeños gestos, miradas prolongadas, comentarios sutiles. Recordé cómo la villana también había empezado con pequeños movimientos, imperceptibles, hasta que su plan se volvió irreversible. Decidí seguirla discretamente. No para acusarla sin pruebas, sino para anticipar cualquier movimiento que pudiera poner en riesgo a la niña o a la familia. Cada paso que daba yo era calculado, cada mirada y cada gesto eran medidas para proteger la verdad y la inocencia que dependían de mí. Al caer la tarde, la situación se intensificó. Mensajes nuevos llegaron, esta vez amenazantes, con referencias a errores pasados, insinuaciones de traición y advertencias veladas. La amenaza era clara, querían que nos sintiéramos vulnerables, inseguros, aislados. Pero había un cambio en mí. Ya no era la empleada silenciosa y temerosa que defendía solo su posición. Era la protectora de la niña, la defensora de la verdad, la que sabía que la fuerza verdadera no depende del miedo, sino de la convicción y la astucia. Esa noche, mientras la nieve cubría los jardines de la mansión y las luces de Navidad parpadeaban con serenidad, comprendí que la batalla apenas comenzaba. No solo teníamos que proteger a la niña, teníamos que enfrentar a enemigos invisibles, astutos y crueles que pretendían destruir nuestra paz. El millonario me ofreció su apoyo silencioso, un simple gesto que decía más que 1000 palabras. No estás sola, susurró. Juntos, podemos con esto. Y mientras cerraba los ojos, sentí que la tensión no era miedo, sino preparación. La guerra invisible estaba declarada, y yo ya estaba lista para luchar. El amanecer se filtraba lentamente por los ventanales de la mansión, pero no traía paz. La luz era fría, blanca, como si no pudiera calentar un corazón que ya había aprendido a desconfiar de cada sombra. La nieve cubría los jardines con un manto silencioso, pero cada copo que caía parecía una advertencia: el mundo no olvida, y los enemigos invisibles pueden aparecer donde menos lo esperas. Yo caminaba por los pasillos con pasos sigilosos, observando cada detalle, escuchando el mínimo crujido de la madera, estudiando cada objeto fuera de lugar. La niña todavía dormía, confiada, sin conocer la guerra silenciosa que se libraba por su seguridad. Me acerqué a su cama, observé cómo su respiración era tranquila, cómo sus manitas se aferraban al oso de felpa que siempre la acompañaba. Mi corazón se tensó y sentí la certeza de que cada decisión que tomara en las próximas horas sería crucial. El millonario estaba ya en su despacho, rodeado de pantallas, documentos y correos electrónicos. No levantó la mirada cuando entré, sabía que no necesitábamos palabras. Nuestra alianza estaba sellada en el silencio, en la confianza implícita de quienes saben que un error puede ser fatal. Esa mañana llegó un nuevo paquete, no tenía remitente. Dentro, fotos y documentos que señalaban cada detalle de nuestras rutinas. Cada comida, cada paseo, cada momento de juego con la niña estaba documentado con precisión enfermiza. Era como si alguien hubiera vivido entre nosotros, observando, esperando, preparándose. Esto no es solo manipulación, dije, enseñándole las fotos al millonario. Esto es obsesión. Alguien sigue nuestros pasos, sabe cada movimiento, cada decisión. Él me miró, serio, asintiendo lentamente. Tenemos que anticiparnos.
No podemos reaccionar, tenemos que actuar antes de que den el siguiente paso. Decidimos dividirnos la vigilancia. Él revisaría las comunicaciones, yo me encargaría de la presencia física en la mansión y de asegurarme de que la niña estuviera completamente protegida. El millonario había aprendido que no podía solo con su poder económico, necesitaba inteligencia, previsión y sobre todo, alguien que entendiera los riesgos invisibles. Pasaron las horas. Cada sonido era analizado, cada puerta cerrada revisada, cada mirada de los sirvientes y empleados registrada mentalmente. Incluso la nueva sirvienta, que inicialmente parecía inocente, se volvió objeto de mi escrutinio. Cada gesto, cada sonrisa demasiado larga o cada comentario fuera de lugar era anotado en mi memoria. No confiaba, no podía confiar, no después de todo lo que habíamos vivido. Al mediodía, la niña despertó. La llevé al comedor, la vestí con cuidado, y mientras desayunábamos, sentí la primera grieta en nuestra aparente calma, un mensaje en la pantalla del millonario, enviado desde un correo electrónico desconocido. Un texto simple, no todo ha terminado. Lo que viste fue solo el principio. El millonario frunció el ceño. Alguien nos está probando, dijo. ¿Quieren ver cómo reaccionamos? Yo asentí, con los dedos entrelazados sobre el rosario. Cada movimiento que hagamos será observado. Debemos pensar más rápido que ellos, anticipar cada paso. La tensión se volvió tangible. El aire estaba cargado de sospecha, y hasta la niña parecía percibirlo, aunque no podía entenderlo. Intenté normalizar la rutina, juegos, canciones, tareas simples. Pero cada gesto mío estaba medido, calculado para que no percibiera peligro, para que no supiera que los enemigos ya estaban activos otra vez. Esa tarde, el millonario convocó una reunión con la abogada, el equipo de seguridad y un consultor externo especializado en amenazas digitales y psicológicas. Analizamos cada documento, cada correo, cada foto. Comprendimos que no se trataba solo de difamación, era una estrategia de desgaste, destinada a romper nuestra confianza, nuestra tranquilidad y nuestra reputación. Esto no se detendrá, dijo el consultor. Estos ataques son metódicos, calculados, y tienen un objetivo claro, sembrar miedo y confusión. La abogada sugirió una contraestrategia, exposición controlada. Si los atacantes intentaban manipular la opinión pública, debíamos anticiparnos con pruebas verificables, controlando la narrativa y asegurando que cada mentira fuera desmentida con hechos concretos. Mientras planificábamos, escuché un sonido extraño en la planta baja. Un crujido que no correspondía con el paso normal de los sirvientes. Me levanté sigilosamente, dejando a la niña bajo la supervisión de una cuidadora temporal de confianza. Cada paso que daba resonaba en los pisos de madera, pero yo ya estaba entrenada para ser invisible, moviéndome entre sombras, observando, escuchando. En la biblioteca, descubrí algo inquietante, papeles fuera de lugar, fotografías antiguas mezcladas con documentos recientes, y un pequeño dispositivo de grabación oculto detrás de un libro. Al tocarlo, sentí un escalofrío, alguien había estado allí, revisando nuestras cosas, dejando pistas cuidadosamente calculadas para que pareciera un descuido. Esto no termina, susurré, consciente de que la amenaza era más profunda de lo que pensábamos. El millonario llegó momentos después, siguiendo mis pasos. Su expresión era grave, y su mano buscó la mía en un gesto silencioso de apoyo. Nunca pensé que alguien pudiera ser tan meticuloso, dijo. Pero esta vez no vamos a ceder. La noche cayó lentamente, y con ella, una tormenta de nieve que envolvía la mansión. Las luces de Navidad brillaban, pero parecían frías, incapaces de calentar un ambiente cargado de tensión. Preparé a la niña para dormir, asegurándome de que cada ventana estuviera cerrada, cada alarma activada, cada puerta asegurada. Mientras la arropaba, sentí que el peso de la responsabilidad aumentaba. No era solo protegerla de enemigos visibles, era protegerla de la manipulación, de los rumores, del miedo que alguien intentaba sembrar. Cada momento de descuido podía ser fatal. Esa noche, mientras el millonario revisaba los correos y yo repasaba cada rincón de la mansión, comprendí algo fundamental. La verdadera batalla no estaba en el enfrentamiento directo, sino en anticipar cada movimiento, cada pensamiento del enemigo invisible. Mi entrenamiento, mi intuición y mi experiencia como empleada que había vivido la invisibilidad se convirtieron en nuestro arma más poderosa. Nadie podía comprender cómo alguien aparentemente sin poder podía tener tanta influencia sobre la seguridad y la paz de la familia, pero yo lo sabía, el verdadero control está en la información, la observación y la preparación silenciosa.
Y mientras la nieve caía sin cesar, mientras la mansión parecía sumida en un sueño silencioso, sentí que estábamos en el inicio de algo mucho más grande. La villana había desaparecido, pero su red de sombras seguía activa, lista para atacar en el momento menos esperado. No importa lo que hagan, dijo el millonario, apoyando su mano sobre la mía. Juntos, los detendremos. Y supe, con cada fibra de mi ser, que esta vez la batalla no solo sería por la niña o por nosotros, sino por la verdad misma, por la justicia y por la certeza de que ninguna mentira, por astuta que sea, puede permanecer oculta para siempre. La mañana comenzó con un silencio extraño. No era el silencio de paz que sigue a la tormenta, sino un silencio cargado de expectación, como si cada objeto, cada pared y cada sombra supieran que algo estaba a punto de suceder. La mansión parecía contener la respiración, y yo, entrenada para sentir lo invisible, percibía la tensión en cada rincón. La niña estaba en el comedor, hojeando un libro de cuentos que solía leerle. Sus ojos grandes y curiosos buscaban aventuras en las ilustraciones, ajenos a la red invisible que se cernía sobre nosotros. Intenté sonreír mientras le servía el desayuno, pero mi mente corría a 1000 por hora, analizando cada movimiento, cada sonido. El millonario estaba en su despacho, revisando informes y correos electrónicos. Su mirada era seria, concentrada, pero de vez en cuando levantaba los ojos hacia mí, transmitiendo confianza y preocupación al mismo tiempo. No necesitábamos palabras, nuestra alianza estaba grabada en la comprensión mutua, en el silencio que decía más que cualquier conversación. Esa mañana recibimos un mensaje perturbador, un video corto, borroso, pero suficientemente claro para inquietarnos. Mostraba nuestra mansión desde afuera, alguien caminando por los jardines con una cámara. La identidad del observador estaba oculta, pero la intención era clara, querían que supiéramos que estábamos siendo vigilados. Es solo el principio, susurré al millonario. Quieren que reaccionemos, que cometamos errores. Él asintió lentamente, entendiendo la gravedad de la situación. Sabía que esta vez no podíamos actuar solo con fuerza o dinero, necesitábamos astucia, paciencia y precisión. Decidimos reforzar la seguridad, cámaras ocultas, sensores de movimiento, sistemas de alerta silenciosos. Pero no era suficiente. Lo que nos enfrentábamos no eran simples intrusos, eran estrategas que sabían cómo moverse sin dejar rastros. Por eso, nuestra defensa debía ser igualmente invisible, igualmente meticulosa. Mientras planificábamos, la nueva sirvienta, la que desde el principio me había generado sospechas, apareció para ofrecer su ayuda. Su sonrisa era impecable, su lenguaje corporal perfecto. Pero algo en su mirada me hizo retroceder. Pequeños detalles, un gesto demasiado lento, un comentario inoportuno, la manera en que sostenía objetos. Todo indicaba que estaba evaluándonos, midiendo nuestra reacción. Decidí observarla de cerca, seguir sus movimientos y registrar mentalmente cada indicio. No podía acusarla sin pruebas, pero sí podía anticipar cualquier intento de manipulación. Cada gesto suyo se convirtió en una pieza del rompecabezas que debía resolver antes de que ocurriera un desastre. Al mediodía, la niña me pidió que le enseñara a escribir. Nos sentamos en la sala de juegos, rodeadas de juguetes y luces suaves, y mientras trazaba cada letra con su manita, recordé todas las veces que la había protegido de peligros invisibles. Cada sacrificio, cada miedo contenido, cada estrategia silenciosa, todo cobraba sentido en esos momentos simples, cotidianos, que parecían triviales pero eran la esencia de la seguridad que yo debía garantizar. Pero la tranquilidad fue efímera. Un correo electrónico apareció en la bandeja del millonario, con un asunto simple: juguemos. Dentro, un archivo comprimido. Cuando lo abrimos, vimos imágenes nuestras en lugares públicos, momentos de vulnerabilidad capturados y manipulados digitalmente para crear sospechas. Esto es psicológico, dijo la abogada, revisando los documentos. No buscan atacar físicamente, quieren desgastar, generar miedo y desconfianza. El millonario asintió, con el ceño fruncido. Lo sé, pero no lo permitiré. Mientras tanto, la sirvienta sospechosa continuaba observándonos. Cada vez que pensábamos que estaba ocupada, yo la veía examinando objetos, moviéndose silenciosamente por los pasillos, registrando nuestras rutinas. Su presencia era como una sombra constante, y entendí que su entrenamiento, probablemente instruida por la villana o sus aliados, era experto en manipulación. Decidí crear un plan. No de confrontación directa, sino de anticipación y control. Colocamos cámaras estratégicas que parecían decorativas,
sensores de movimiento y grabaciones ocultas que permitieran registrar cada acción sospechosa sin que ella lo supiera. Nuestra estrategia era simple: no permitir que ella supiera que la estábamos vigilando mientras recopilábamos evidencia suficiente para desenmascararla públicamente. Por la tarde, mientras la niña dormía la siesta, me escondí en la biblioteca para revisar los archivos. Cada imagen, cada mensaje, cada correo electrónico era una pieza de un rompecabezas más grande. Comprendí que no solo estábamos defendiendo la mansión, sino también la reputación y la seguridad emocional de todos. La villana había desaparecido, pero su influencia persistía en manos de quienes deseaban continuar su legado de caos. El millonario me llamó al despacho. Sus ojos estaban serios, pero llenos de confianza. «Hiciste lo correcto», dijo. «Siempre supe que podía confiar en ti». Sentí un peso enorme, mezclado con orgullo y miedo. Nuestra batalla era silenciosa, invisible para el mundo, pero vital para proteger a la niña y a la familia. Cada paso debía ser calculado, cada movimiento anticipado, cada decisión tomada con precisión absoluta. La noche cayó. La mansión estaba envuelta en un manto de nieve, y las luces de Navidad parpadeaban con un brillo frío, casi desprovisto de calidez. Preparé a la niña para dormir, asegurándome de que todo estuviera seguro, de que cada puerta estuviera cerrada, cada alarma activada, cada sensor funcionando. Mientras la arropaba, comprendí que esta batalla no era solo física o económica, era una guerra de mente, vigilancia y estrategia. Cada enemigo invisible requería una respuesta igualmente invisible, un juego de astucia y previsión. Esa noche, mientras la nieve caía sin cesar y la mansión dormía bajo un silencio tenso, comprendí que la verdadera lucha no era solo por la seguridad física, sino por la verdad, la justicia y la paz emocional de quienes amamos. Y mientras el millonario revisaba los correos, y yo repasaba mentalmente cada movimiento, entendí algo esencial: la red de sombras que nos rodea no es invencible, solo requiere paciencia, inteligencia y un corazón dispuesto a proteger lo que más importa. El amanecer se filtraba lentamente por los ventanales de la mansión, pero no traía consuelo. Cada rayo de sol parecía exponer las sombras que se escondían en cada rincón. La nieve cubría los jardines con un manto silencioso, pero esa calma era engañosa. El enemigo invisible se movía, planeaba, observaba, y cada pequeño gesto podía ser interpretado en su beneficio. Yo me desperté temprano, con los sentidos agudizados. La niña dormía a mi lado, confiada, ajena a la red de vigilancia que había tejido alrededor de su seguridad. Mientras la observaba, sentí un nudo en el pecho. Cada día, cada hora, cada momento se convertía en una lucha silenciosa por mantenerla a salvo. Su inocencia era frágil, y yo era su escudo invisible. El millonario ya estaba en su despacho, revisando correos, mensajes y registros de seguridad. Su concentración era absoluta, pero de vez en cuando levantaba la mirada hacia mí, con una mezcla de confianza y preocupación que me reconfortaba y me recordaba que no estaba sola. Esa mañana llegó un mensaje alarmante, una serie de correos electrónicos, cada uno más intimidante que el anterior, sugiriendo que nuestras rutinas habían sido observadas durante semanas, que cada movimiento era conocido, y que cualquier error sería utilizado en nuestra contra. La villana había desaparecido, pero su legado de manipulación continuaba, y sus aliados invisibles comenzaban a actuar con precisión quirúrgica. «Esto es un juego psicológico», dije al millonario. «No buscan confrontación directa, quieren desestabilizarnos». Él asintió, con el ceño fruncido. «Lo sé, pero no lo permitiré. Esta vez, estamos preparados». Decidimos reforzar la seguridad en todos los niveles: cámaras ocultas, sensores de movimiento, sistemas de alerta silenciosos y vigilancia constante. Pero el verdadero desafío no era físico, sino mental. Los enemigos eran expertos en manipulación y engaño, nuestra respuesta debía ser igual de meticulosa. Mientras analizábamos los archivos, noté algo inquietante en la nueva sirvienta. Cada gesto, cada comentario, cada sonrisa parecía calculado. No era casualidad que hubiera aparecido justo después de la caída de la villana. Comprendí que estaba siendo observada por alguien que conocía nuestras estrategias, alguien dispuesto a infiltrarse en nuestra rutina para sembrar caos. Decidí crear una contraestrategia. No se trataba de confrontarla directamente, sino de anticipar cada movimiento y recopilar evidencia que permitiera desenmascararla públicamente. Cada paso debía ser calculado, cada acción cuidadosamente planeada. La seguridad de la niña dependía de nuestra precisión. Durante la tarde, la tensión aumentó.
La sirvienta sospechosa comenzó a realizar movimientos que me parecieron inusuales, revisar objetos fuera de lugar, observar ventanas y puertas con demasiada atención, hablar con el personal en susurros. Todo indicaba que estaba recolectando información para alguien más, probablemente un aliado de la villana. El millonario propuso una estrategia audaz, organizar un evento público en la mansión, aparentemente inocente, pero diseñado para atraer a los aliados invisibles de la villana. La idea era exponerlos, hacer que actuaran y dejar que sus propios movimientos los delataran. Es arriesgado, dije. Si cometen un error, podríamos estar en peligro. Lo sé, respondió. Pero no podemos esperar a que ellos hagan el primer movimiento. Debemos tomar la iniciativa. Preparé cada detalle del evento. Cada invitación, cada disposición de los objetos, cada movimiento de los sirvientes, estaba calculado para que cualquier intruso fuera detectado. La sirvienta sospechosa fue colocada en un lugar estratégico para observarla, pero sin que ella supiera que estábamos preparados. La niña, ajena a todo, jugaba en el salón con sus muñecos y su osito, mientras yo repasaba mentalmente cada escenario posible. La protección de su inocencia se convirtió en la prioridad absoluta. No importaba cuán complejo fuera el plan, su seguridad estaba por encima de todo. Esa noche, cuando los invitados comenzaron a llegar, la mansión estaba iluminada y decorada con elegancia, pero cada luz y cada sombra habían sido calculadas. La sirvienta sospechosa llegó, siguiendo las órdenes de alguien invisible. Sin saberlo, estaba entrando en la trampa que habíamos preparado durante días. Los invitados fueron recibidos con cordialidad, pero yo permanecía vigilante, observando cada gesto, cada mirada, cada movimiento. La tensión era palpable, como si cada respiración pudiera desencadenar un desastre. Y entonces ocurrió, la sirvienta hizo un movimiento que reveló su verdadera intención. Se dirigió a un lugar estratégico, tratando de acceder a información que creíamos protegida. Activé silenciosamente las cámaras ocultas, registrando cada acción. Su expresión cambió al darse cuenta de que estaba siendo observada. El juego psicológico que ella intentaba imponer se volvió contra ella. El millonario, observando todo desde su despacho, me envió un mensaje discreto: es hora de actuar. Comprendí que habíamos llegado al punto crítico. Cada preparación, cada sacrificio, cada decisión, había llevado a este momento. La trampa estaba lista. La sirvienta había caído sin saberlo, y los aliados invisibles de la villana comenzarían a moverse, creyendo que podían manipularnos. Cada paso que dieran quedaría registrado, cada acción sería evidencia irrefutable de sus intenciones. Mientras la nieve caía fuera de la mansión, sentí una mezcla de miedo y determinación. La red de sombras que nos rodeaba era compleja, pero estaba empezando a desmoronarse. Cada movimiento que habíamos anticipado se estaba cumpliendo, y nuestra paciencia y astucia comenzaban a dar frutos. La batalla no era solo por nuestra seguridad física, era por la verdad, la justicia y la protección de la inocencia. Cada gesto, cada decisión, cada acción silenciosa contaba. La trampa estaba lista para desenmascarar a los enemigos, y esta vez, la victoria no sería efímera ni parcial. Mientras observaba, comprendí algo esencial: el verdadero poder reside en la preparación, en la paciencia y en la convicción de proteger lo que más importa. La sirvienta había caído en nuestra trampa, pero lo más importante era que la red invisible que amenazaba a la niña comenzaba a desmoronarse. Esa noche, la mansión estaba silenciosa, pero en cada sombra había evidencia de nuestra estrategia. La batalla había comenzado, y esta vez, estábamos listos para ganar. El amanecer llegó como un soplo de aire fresco, pero no traía tranquilidad, traía resolución. La mansión estaba en silencio, casi expectante, como si cada pared y cada objeto supieran que la historia estaba a punto de cerrarse. La nieve cubría los jardines con un manto impoluto, pero debajo de esa superficie blanca, se libraba la batalla final. Durante semanas habíamos planeado, anticipado cada movimiento, cada paso de la sirvienta sospechosa y de los aliados invisibles de la villana. Hoy todo culminaba. No era solo un enfrentamiento físico, sino una confrontación de astucia, estrategia y paciencia. Cada gesto, cada movimiento contaba, y yo debía estar lista para proteger a la niña y asegurar que la verdad prevaleciera. El millonario estaba a mi lado, revisando los últimos detalles. Su mirada transmitía calma y fuerza. Sabía que nuestra victoria no dependería solo de pruebas materiales, sino de nuestra capacidad de mantenernos firmes, de anticipar cada intento de manipulación y de exponer la verdad en el momento exacto.
La sirvienta sospechosa había sido conducida, sin saberlo, al salón principal, donde cada cámara, cada sensor y cada micrófono estaban estratégicamente colocados. La intención era clara: revelar sus movimientos, capturar cada intento de sabotaje y desenmascarar a todos los aliados que permanecían ocultos en la sombra. Mientras la esperaba, pensé en todo lo que habíamos vivido. Las amenazas, los mensajes anónimos, la manipulación constante. Cada instante había sido una prueba de resistencia, astucia y paciencia. Pero también fue una confirmación de que la fuerza real no reside en la riqueza, la apariencia o el poder, sino en la determinación, el amor y la lealtad. El evento comenzó con invitados cuidadosamente seleccionados, aparentemente inocentes, pero estratégicamente elegidos para activar la red de vigilancia. La sirvienta sospechosa comenzó a moverse según lo previsto, intentando acceder a información protegida. Cada uno de sus pasos quedaba registrado, cada gesto era evidencia irrefutable de su intención. El millonario y yo observábamos desde un lugar seguro. Su mano se posó sobre la mía con un gesto silencioso de apoyo. No era necesario hablar, ambos sabíamos que cada movimiento estaba controlado, que cada escenario había sido anticipado y que la verdad estaba lista para salir a la luz. Cuando finalmente intentó manipular a uno de los invitados para obtener acceso a documentos privados, activamos la secuencia planificada. Cámaras y sensores capturaron todo, y la evidencia quedó registrada de manera impecable. Su expresión cambió, la arrogancia desapareció, y quedó claro que había sido desenmascarada. El público comenzó a percibir la tensión. Invitados y observadores externos se dieron cuenta de que algo ocurría. La verdad no tardó en mostrarse. La sirvienta sospechosa no actuaba por voluntad propia, sino como parte de la red de la villana. La evidencia acumulada demostraba la manipulación, el espionaje y la intención de perjudicar. En ese momento, la niña apareció, caminando hacia nosotros con paso firme. Señaló la evidencia y dijo con voz clara: «Ella no puede engañarnos. La verdad está aquí». La mansión contuvo la respiración. El millonario la abrazó con orgullo, y yo sentí una mezcla de alivio y satisfacción. La batalla estaba prácticamente ganada. La red invisible que había amenazado nuestras vidas durante meses comenzaba a desmoronarse ante la evidencia y la valentía de quienes se habían mantenido firmes. Cada invitado pudo ver la manipulación y la verdad emergió como un rayo de luz en medio de la oscuridad. La sirvienta sospechosa fue confrontada con pruebas irrefutables, y su intento de sabotaje quedó expuesto. Los aliados invisibles de la villana comenzaron a desaparecer, uno por uno, incapaces de sostener sus engaños frente a la evidencia. El millonario me miró con gratitud y respeto. «Nunca dudé de ti», susurró. «Gracias por protegerlos a todos, incluso cuando parecía imposible». Y yo, sosteniendo mi rosario, comprendí que habíamos logrado algo más que una victoria. Habíamos restaurado la verdad, la seguridad y la justicia emocional que todos necesitábamos. El amanecer del día siguiente era distinto. La nieve brillaba con una claridad inusitada, como si el mundo mismo celebrara nuestra victoria. La mansión ya no estaba cargada de tensión, sino de tranquilidad y luz. Cada rincón parecía respirar libertad y seguridad. La niña corrió hacia mí con los brazos abiertos. La abracé con fuerza, sintiendo como cada preocupación de los últimos meses desaparecía con ese simple gesto. Su risa era la confirmación de que todo había valido la pena. El millonario se acercó, apoyando su mano sobre mi hombro, y juntos observamos cómo la verdad había triunfado. La villana y sus aliados habían sido expuestos públicamente, su caída definitiva y humillante. La justicia emocional se había cumplido. Pero más allá de la victoria, comprendí algo esencial: la verdadera fuerza reside en la humildad, la dedicación y el amor. Yo, la empleada invisible, había protegido vidas, restaurado la justicia y demostrado que incluso quienes parecen pequeños pueden cambiar el destino de muchos. La niña me miró con ojos brillantes. «Gracias por cuidarme», dijo. «Siempre lo harás, ¿verdad?» «Siempre», respondí. «Nada ni nadie nos separará». Mientras la nieve seguía cayendo, el millonario y yo sabíamos que la paz no era eterna, pero que la fortaleza, el amor y la verdad serían nuestra guía. La historia había terminado, pero la lección permanecía: la justicia emocional siempre encuentra su camino, y los héroes pueden estar en los lugares más inesperados. Y ahora, querido espectador, si esta historia te ha emocionado, te ha hecho sentir la tensión, la esperanza y la justicia que merecen los personajes, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campana de notificaciones.
Cada historia que compartimos está hecha para inspirarte y demostrar que incluso en las situaciones más oscuras, la bondad, el coraje y la verdad siempre prevalecen. Únete a nuestra comunidad y no te pierdas las próximas historias que tocarán tu corazón y te mantendrán al borde del asiento.